Moderadora de este directo. Yo soy Diana, la cofundadora de Reactiva tu Tiroides. Y nada, ¿por qué estamos aquí hoy, no? Hoy en Inglaterra se sabe mucho que es el Blue Monday, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que es uno de los días más tristes del año, ¿vale? Por eso se nos ocurrió la idea de hacer un directo hoy. ¿Qué pasa? Es uno de los días más tristes del año porque es uno de los días más cortos del año. Estamos también con un poco de tristeza porque ya han pasado las fiestas. Luego también empezamos a flaquear un poco con los propósitos que nos hemos puesto en Año Nuevo y podemos sentir frustración, etcétera. Pero bueno, ¿por qué estamos específicamente aquí? Reactiva tu tiroides y comprende tu tiroides, ¿no? Básicamente la ciencia demuestra que hay alto riesgo de altibajos de estado de humor y de depresión cuando padeces de hipotiroidismo, y por eso se nos ocurrió que podía ser interesante un directo sobre cómo mejorar el estado de ánimo cuando se padece hipotiroidismo. Entonces, hoy tenemos unas dos superponentes aquí y bueno, Ariadna, si te quieres presentar un poco. Vale, perfecto, perfecto, Diana. Pues bueno, hola a todos y a todas. Yo soy Ariadna, soy psicóloga especializada en hipotiroidismo y en problemas de tiroides. Y aparte de psicóloga, soy creadora de esta cuenta de Comprende tu Tiroides, donde aparte de divulgar, pues somos un equipo de psicólogas que acompañamos a pacientes con hipotiroidismo y otros problemas que han recibido tómate una pastilla y ya está, y que no se encuentran bien y que quieren hacer más que tomarse una pastilla y ya está, a vivir felices, en coherencia y a sobre todo sentirse bien. Y ver sobre todo el hipotiroidismo como una oportunidad de transformación y no como un castigo o una sentencia para vivir mal, sino como una oportunidad. Entonces, bueno, esta soy yo. eh, Pues y bienvenida, Ariadna, y Chris, si quieres presentarte brevemente. Pues yo soy Cristina Moser, soy la cofundadora de Reactiva tu Tiroides con Diana, y yo lo que hago es ayudar a las personas que padecen de hipotiroidismo, como yo y las pacientes que he tenido, a mejorar los síntomas, pues optimizando la alimentación, adaptando pues las entradas de nutrientes, de alimentos, pues estamos dando los bloques de construcción para que nuestro cuerpo pueda fabricar lo que le hace falta. O sea, hay que ver los alimentos como unos legos gigantes con muchos colorines, y al final esos legos que comemos, como si comemos, por ejemplo, pues yo qué sé, la casa de Lego, pues cuando te la digieres, ese alimento se descompone, se hacen bloques de construcción con los que el cuerpo puede construir todo tipo de cosas, y entre otras, pues hormonas tiroideas, hormonas de bienestar, etcétera, etcétera. Entonces, por eso, pues efectivamente puede ser sorprendente, porque la alimentación también tiene una función también en tu estado de ánimo. Súper. Pues genial. Vamos a empezar básicamente entendiendo más sobre la tristeza, ¿no? O sea, que aquí Ariadna nos explicará, pero la idea es entender qué es la tristeza y cómo se pasa de tristeza a depresión. claro, es muy importante tener en cuenta que, para empezar, la tristeza es una emoción necesaria como todas las demás. Lo único que sí que es verdad que puede no ser tan agradable como si pensamos en alegría o en otras, pero todas son igual de necesarias y tienen una función, nos traen un mensaje. Entonces, según la intensidad y la duración de esta tristeza, hablaríamos de una tristeza adaptativa, es decir, una tristeza que está presente, que dura un determinado tiempo, pero que después desaparece y nos permite gestionar situaciones. Una tristeza desadaptativa que permanece más con nosotros y que es más incómoda, y una tristeza más crónica, o lo que hablaríamos de depresión. Entonces, ¿qué es importante? Cuando yo siento tristeza, esta tristeza es bienvenida y me ayuda generalmente a pararme, a gestionar cosas que me estén pasando. Ya puede ser un duelo de alguien que haya perdido, como un duelo, por ejemplo, de salud, hablando de hipotiroidismo, ¿no? Pues antes me sentía de una forma y ahora ya no me siento así. Entonces, esto me entristece porque pienso en esa yo que quizás tenía energía y que ahora no me siento así, o en esos cambios que he hecho alimentarios y que
y que ahora pues ya no puedo comer como antes o he decidido no hacerlo. Entonces, la tristeza me permite al final procesar cambios y cosas que pueden ser dolorosas y sobre todo también es lo que llamamos el pegamento emocional, ¿no? Me permite buscar mi tribu. Cuando estamos tristes, ¿qué nos sale? Cuando vemos a alguien triste, ¿no? ¿Qué nos sale desde fuera hacer? Acercarnos a esa persona y decirle, ¿qué te pasa? ¿Qué necesitas? Sí, Como darle, arroparla, ¿no? exacto, darle nuestra calidez. Entonces la tristeza también viene para eso, porque es un momento en el que estamos, fijaros, ¿no? Como decaídos, procesando una pérdida, sea del tipo que sea, y este pegamento emocional, esta emoción nos permite recibir también algo muy valioso, que es el apoyo del grupo. Entonces, para que veáis que la tristeza debe estar y es una emoción necesaria. ¿Qué pasa? Que esta tristeza dependerá también de la intensidad en la que yo la viva. Cuando esta intensidad va aumentando y empieza a incapacitarme mi día a día, es decir, empieza a quedarse conmigo de una forma como muy presente, empieza a hacer que ya las cosas agradables no me apetezcan, que me quede en casa. Ahí empezamos a ver que esa tristeza no la estoy gestionando bien, por la forma, por lo que sea, ya sea porque quizás no la quiero sentir, entonces intento evitarla y claro, me persigue, o porque quizás eso que estoy procesando está siendo muy intenso y no tengo las herramientas, sea como sea, ahí empezaríamos a ver una tristeza con mayor intensidad. Y por otro lado, esta tristeza más desadaptativa que nos daría a entender que nos está costando gestionarla, podría pasar, si esto persiste, a lo que hablaríamos como una tristeza crónica o de depresión, que ya implicaría una incapacidad, o sea, una incapacidad para salir de casa, por ejemplo, para hacer mis rutinas normales y mis hábitos normales, ya incluiría pues un estado de ánimo muy decaído, y ya entraríamos en lo que sería el diagnóstico. Entonces, lo que quiero deciros es, dependerá. Cada una de nosotras deberá ver en qué punto estamos y cómo es esta tristeza en intensidad y en duración también. ¿Está solo presente en algunos momentos? ¿Me persigue o está conmigo todo el día y es muy incapacitante para llevar a cabo mis tareas cotidianas hasta, por ejemplo, no poder ir a trabajar o estar de baja por depresión? ¿Tengo diagnóstico? ¿No? ¿Qué está pasando ahí? ¿No? Pero sí que me gustaría dar estas pinceladas. Vale, muy interesante, ¿no? Como lo que dices, intensidad y duración, ¿no? Escucharse y ver en qué punto están con esto. Algo importante, ¿qué relación realmente hay entre depresión y hipotiroidismo? ¿Tienes alguna cifra? Claro, estaríamos hablando que según los estudios, ¿no? Plantean diferentes porcentajes, pero hablaríamos. Un estudio hablaba de que un 40% de las personas con hipotiroidismo tiene sintomatología depresiva, ¿vale? Entonces, claro, ¿por qué? Por un lado, tenemos que tener en cuenta que si yo tengo hipotiroidismo y no está bien regulado, por eso siempre es tan importante que vayamos al médico y que nos aseguremos que las hormonas tiroideas están bien reguladas, porque entonces ya descartamos esta parte. Si yo parto de que estas hormonas están bien reguladas, entonces, si lo están, tendremos que mirar qué otras cosas están sucediendo. Pero si no lo están, ¿qué pasa con el hipotiroidismo? Que si yo no tengo las hormonas bien reguladas, mis funciones vitales del cuerpo no se pueden realizar bien y, por lo tanto, una de las funciones de las hormonas tiroideas de regulación, aparte de la temperatura, es el estado de ánimo. Entonces, eso puede promover que yo tenga un estado de ánimo, en el caso del hipotiroidismo, mucho más ralentizado, mi cuerpo se ralentiza y, por lo tanto, se dé mucho más esta apatía, es decir, pocas ganas de hacer cosas. Por otro lado, esta presencia de mayor tristeza. Por eso es tan importante que vayamos siempre al origen. ¿Qué está pasando? Si tengo esta sintomatología, o me siento especialmente triste, vayamos, al médico a asegurarnos de que las hormonas están bien reguladas, es decir, que la dosis de medicación es la indicada. Y si esto ya está bien, ver entonces qué otros aspectos me pueden afectar. A la vez también os diré que hay muchas pacientes que a veces parten de un diagnóstico de depresión o un diagnóstico con alteraciones en el estado de ánimo y sin diagnóstico de hipotiroidismo o de problemas de tiroides y que
detrás se esconde un problema en la tiroides. Entonces, eso también es importante. Si tú estás escuchando esto y dices, ostras, yo no tengo un problema de tiroides, pero en cambio llevo con un diagnóstico de larga duración, con este estado de ánimo decaído, es importante que vayas a mirarte también, porque quizás detrás hay esto. Y el origen es más endocrinológico. También no solo puede ser eso, es decir, eso puede ser un punto de inflexión, un factor. Pero al fin y al cabo, en el estado de ánimo no solo confluye lo que serían las hormonas tiroideas, sino confluye también los eventos vitales, confluye también lo que nos está pasando en nuestra vida. Como decimos, la tristeza es una emoción que viene para traernos un mensaje, tiene un sentido. Por lo tanto, tenemos que cada una ver qué está pasando en mi vida y si esta tristeza tiene sentido o no. De hecho, esto me parece súper interesante, ¿no? Porque en Reactiva tu tiroides siempre estamos intentando como animar a la gente que se escuche, ¿no? Y a veces lo que dices, el sentimiento de tristeza, a veces la gente como que lo evita y se aleja de él y en realidad es difícil, obviamente, pero que en realidad lo interesante es escucharlo para entender, ¿no? Entonces, hasta aquí creo que algo muy importante que has comentado, Ariadna, es el tema de que primero lo que hay que hacer es ir al médico y tener esas hormonas tiroideas reguladas, ¿no? De hecho, se me ha olvidado decirlo al principio, o sea, al final ninguna de las cosas que decimos aquí sustituye el consejo de un médico, que esto es importante, ¿no? Entonces, gracias, Ariadna, súper claro. Entonces, Ariadna, está súper claro por qué estás aquí, al final, como psicóloga. Pero, Cris, una pregunta. ¿En qué influye la alimentación en el estado de ánimo de una persona? Pues primero, como decía al principio, está esta historia del Lego gigante, que lo que es nuestra alimentación son Legos con piezas de Lego que nos sirven después a reconstruir cosas de nuestro cuerpo, a reconstruir otras obras de Lego, digamos, ¿no? Con esas piezas, esos colorines diferentes, hacemos pues un montón digamos, de partes de nuestro cuerpo y entre otras, pues están, por ejemplo, el cerebro hecho de células, de neuronas. En el cerebro hay que pensar que pues una gran proporción del cerebro es agua. O sea, si vemos todas las células, o sea que una cosa súper básica, hidratarse bien. Si faltas de hidratación, parece tonto, pero puede que ya a nivel cerebral funciones menos bien. O sea, es algo súper básico, pero si no estás bebiendo 1,5 litros o 2 por día, y hay que ver un poco según la estación del año, si sudas más o menos y tal, pero si no estás bebiendo bastante, simplemente porque estás deshidratada ya puedes tener una reducción de las funciones cerebrales. O sea que esto, uno. Y dos, el cerebro también se compone pues de un 60% de la materia seca, hay grasas. O sea que, y dentro de las grasas del cerebro, o sea, es sorprendente, pero el cerebro es grasa, una gran proporción es grasa. Y cuando hablo de grasas, hay diferentes tipos de grasas y no hay que, desgraciadamente, en la alimentación se ha satanizado mucho el tema de que no hay que engordar, no hay que comer light, hay que comer sin grasa, cuando en realidad a nuestro cuerpo le hacen falta grasas, pero nos hacen falta grasas en ciertas proporciones. Y en el cerebro, ¿qué vemos? Pues vemos sobre todo una grasa, un 15 a un 20% de esa grasa es una DHA, es un tipo de omega 3. Y estudios científicos recientes demuestran la conexión entre la cantidad de omega 3 que tiene nuestra dieta y el funcionamiento cerebral. Entonces, ves aquí concretamente, solo viendo qué hay en nuestro cuerpo, qué bloques de construcción, qué legos tiene que construir nuestro cuerpo para que funcione, pues harán falta pues aportar esas piezas de Lego. Y aquí estamos hablando pues de este omega 3 particular DHA, que aquí pues primer consejo, comer más de estos alimentos que aportan estas grasas. ¿Y qué son esos alimentos? Pues ¿qué tiene omega 3? El pescado, los productos marinos, o sea, todo lo que es marisco, van a aportar omega 3 que nos van a servir a estar ahí, a estar en componer nuestro cerebro, o sea, que es súper importante. Cris, ¿para omega 3 hay alguna opción vegetariana interesante? Desgraciadamente, o sea, existen, en realidad, el pescado
si tiene los peces, si tienen omega 3, es porque se alimentan de unas algas que tienen omega 3. Lo que pasa es que hace falta una tal concentración de omega 3 que comiendo algas no llegamos o sea, realmente a tener los niveles que hacen falta. Y lo que pasa es que en los omega 3, es una pregunta un poco compleja que nos aleja un poco de la depresión, pero el caso es que efectivamente es difícil en una dieta vegetariana aportar ese omega 3 DHA que compone el cerebro, pero depende del caso también. Algunos vegetarianos van a poder transformar el omega 3 que está en algunos vegetales, como las nueces, el aceite de colza, las semillas de chía, en omega 3 del pescado, pero hacen falta muchas etapas para que llegue a ser ese omega 3 de pescado, que al final, cuando tienes hipotiroidismo, desgraciadamente, es complicar demasiado. Ya el cuerpo le cuesta con el tema de hipotiroidismo, pues entonces hay algunas sustancias que permiten esa transformación que fallan. Entonces, es algo que la gente con hipotiroidismo que es vegetariana, vegana, va a tener que estar muy atenta en sus aportes de omega 3, efectivamente. O sea, que aquí he hablado de grasas, agua, y entonces, bueno, en el caso de los vegetarianos o veganos hay que pasar entonces por una suplementación, donde ahí sí que existen suplementos de estas algas que tienen omega 3, pero que están muy concentradas, ¿no? Sí. O sea que ahí sí que se podría, digamos, tener una dieta de este tipo, pero claro, no es a través de la alimentación que vas a llegar a tener esos niveles de omega 3 suficientes. Y de hecho los omega 3 son súper importantes porque también nos ayudan a luchar contra la inflamación, y cuando hablamos de inflamación también hay neuroinflamación, o sea, que es algo muy importante. Y de nuevo, otra cosa muy importante es que el tipo de grasas que tú consumes también permite o no a las células hacer entrar sustancias como las hormonas tiroideas. O sea, puede que por falta de omega 3 no te entren las hormonas tiroideas activas. O sea que aquí, bueno, estoy hablando de diferentes casos, o sea, hemos hablado agua, grasas. En grasas, en general, nuestra dieta falta de estos omega 3. Tendríamos que consumir 3 a 4 veces productos marinos con omega 3 para llegar a esas cantidades para que el cuerpo funcione bien. Y después, después está un tema y muy importante también, es que cuando hablamos de nutrientes, pues hace falta una dieta, pues simplemente lo básico, variada, con mucho vegetal, poco procesado, porque claro, el procesado va a crear inflamaciones de bajo grado. O sea que hace falta también una alimentación que tenga una calidad de nutrientes, o sea, que aporte muchos nutrientes de calidad. Y entonces, por ejemplo, pues carnes, pescados que vienen pescados del mar, carne de pasto, cosas así o sea, realmente de buena calidad, ¿no? que hagan que nos lleguen esos buenos legos para construir lo que hace falta al cuerpo. Y bueno, después está el tema cuando hablamos de nutrición y la conexión con el estado de ánimo. Es un gran tema, pero vamos a hablar de una cosa que se llaman los neurotransmisores, que son unas sustancias químicas que van producidas por el cuerpo a partir, de nuevo, de estos legos que aportamos en nuestra alimentación. Y algunos de estos legos son más difíciles, tenemos más tendencia a tener deficiencias. Y entonces, por ejemplo, un neurotransmisor súper importante va a ser la serotonina, que vamos a empezar a producir por la tarde. Y para producirlo hacen falta pues un aminoácido muy particular que se llama el triptófano, que es muy fácil tener deficiencias, sobre todo si tenemos un desequilibrio a nivel intestinal, una microbiota, bueno, digamos que está desequilibrada, una permeabilidad intestinal. O sea que, como veis, también entra en cuenta pues no solo lo que comes, pero cómo lo vas a absorber. Y hay muchísima relación entre, pues cuando tienes una enfermedad autoinmune de tipo tiroiditis de Hashimoto, por ejemplo, hay mucha correlación con un problema de permeabilidad intestinal, de digestión, de
el hipotiroidismo se relaciona también con problemas de digestión, de absorción de minerales, o sea que todo esto también es un tema, es lo que comes y lo que absorbes también, que va a ser importante. Y entonces, Cris, a nivel más práctico, o sea, hemos hablado de mantenerse hidratados, ¿no? El tema de las grasas, ¿no? Consumir buenas grasas y en buena proporción. ¿Qué más hemos dicho? Los omega 3, una parte vital. ¿Hay algo más como un truco o algún, no sé, cambio que es interesante para las personas que partimos siempre de la base de que ya han ido al médico y que tienen las hormonas tiroideas reguladas? ¿Hay algún truquito más a nivel de alimentación o higiene de vida que recomendarías? Sí, gracias. Es recordar que efectivamente es súper importante que os sigan bien a nivel médico y efectivamente hace falta que las hormonas tiroideas os las controlen cada 6 meses y sobre todo cuando padeces de una tiroiditis de Hashimoto también ir controlando los anticuerpos antitiroideos, porque también ahí te estás destruyendo con estos anticuerpos la tiroides, o sea que es muy importante. Y otra cosa muy importante cuando hablamos de hormonas tiroideas, y además aquí, bueno, estamos a hora española, o sea, en España, en Europa, en el hemisferio norte, en invierno. ¿Qué pasa? Que a la tiroides le cuesta aún más trabajar, o sea, tiene que calentar más el cuerpo, tiene que trabajar más, tiene que producir más hormonas tiroideas y entonces eso también hace que cuando tienes hipotiroidismo, a veces en épocas más de invierno, o sea, en estas épocas de ahora, a veces hace falta corregir las dosis o sea, digamos, de las pastillas y de la levotiroxina, por ejemplo, que están en las pastillas. O sea, que también esto es muy importante. Y después, a pesar de tomar tus hormonas tiroideas de sustitución, hay que entender que la levotiroxina es una hormona tiroidea inactiva y para activarla van a intervenir de nuevo muchos nutrientes. Y entonces, a nivel práctico, por eso va a ser importante vigilar deficiencias de hierro, de zinc, de magnesio, vitaminas B. Bueno, hay muchos nutrientes que intervienen en estas reacciones. Realmente es esencial el tema del control, básicamente de vigilar los niveles de nutrientes y ser constantes, ¿no? en Sí, sí. la revisión de analíticas. Y Ahora vamos... un último nutriente que Sí. quería insistir, porque he hablado del omega 3 que puede, si falta, puede hacer que la pared celular sea más rígida y que entonces no entren las hormonas tiroideas, o sea que es importante controlar también los niveles de omega 3. Y otro elemento muy importante del que tenemos carencias en invierno es la vitamina D. Sí. Y la vitamina D también interviene a nivel de la pared celular, permite o no la entrada de las hormonas tiroideas. ¿Y qué pasa? Que en invierno, o sea, yo creo que por eso también se combina el Blue Monday, este Blue Sí, el Monday Blue Month, combina, prácticamente. claro, es que no hay luz. Entonces, si no hay luz, no es solo la luz que hace falta para hacer vitamina D, hay que exponerse una gran parte del cuerpo sin crema, a unas horas más bien del mediodía, por lo menos media hora, o sea que al final, y además a nivel depende de dónde esté tu país, donde vives, pues en estas épocas en el hemisferio norte, por ejemplo ahora en Barcelona no se produce vitamina D en este mes. Entonces vivimos con reservas y entonces si estás en deficiencia, claro, te cuesta más a las células entrar. Entonces en estos casos en concreto la vitamina D, desgraciadamente, no la producimos, o sea que hay que suplementarse. O sea que es algo también súper importante de estar controlando en estas épocas de poca Claro, producción. es interesante, ¿no? O sea, cada persona tiene que ir revisando, porque si tienes las reservas bien, quizás no hace falta suplementarse, pero si no, sí que es importante. Pues gracias, Chris. Ahora has dado muchos tips muy prácticos, que esto es fantástico. Ahora, Ariadna, te quería preguntar a nivel psicológico, ¿tienes algunos tips así como ha hecho Chris, bastante prácticos para las personas que quieran mejorar su estado de humor y tienen hipotiroidismo? Sí, 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 sin duda.
Yo antes ¿no? Mientras escuchaba a Cris, hablaba ella, ¿no? De la importancia de lo que comemos y también de lo que absorbemos, que muchas veces en hipotiroidismo y es igual en enfermedades en general, casi te diría en gran parte de la población nos partimos con la movilidad intestinal, es decir, de un intestino que está más dañado de lo común, ¿no? Y aquí quería añadir también el factor psicológico, porque al final no solo es lo que comemos y lo que absorbemos, sino también desde qué lugar estamos comiendo las cosas, es decir, desde qué estado de ánimo, sobre todo porque tendemos, ¿no?, a tener una relación con la comida muchas veces desde la ansiedad o desde la recompensa, o ahí se produce, ¿no?, un vínculo complicado en el que puedo estarme, y lo digo porque pueden hacer frustración aquí, ¿no? Puedo estarme alimentando súper bien, pero que como lo estoy haciendo desde un lugar de ansiedad, desde un lugar que no es el idóneo, que mi cuerpo no puede hacer bien la digestión porque ya con eso, con ese estado de ánimo, ya estoy inhibiendo que haya una digestión idónea. Y eso tiene que ver con que cuando yo estoy, por ejemplo, ansiosa o tengo un estado de ánimo más alterado, el sistema simpático, que es el sistema que diríamos de huida o de lucha, está activado. ¿Por qué? Porque estamos en un momento de riesgo, que el cuerpo de alguna manera entiende que estamos ante un peligro. Por lo tanto, en ese momento, hacer la digestión es lo último, ¿no? Lo que le interesa en todo caso es huir de o sea, de esto que nos está atacando, de esta amenaza. Del peligro, sí, sí. Es súper interesante que lo menciones, efectivamente. Entonces, ¿qué pasa? Que ya se inhibe muchos procesos súper imprescindibles para hacer una buena digestión. Os lo digo sobre todo, ¿por qué? Porque a veces podemos alimentarnos bien, podemos tener una buena absorción, pero claro, bueno, casi te diría que una buena absorción es difícil hacerla si tenemos un estado de ánimo, por ejemplo, desde la ansiedad o desde una depresión, por ejemplo. ¿Por qué? Porque difícilmente voy a absorber bien si ya mi sistema digestivo no se ha activado bien porque estaba en modo alerta. Entonces, total. El cuerpo está actuando bien. ¿Por qué? Porque si estoy huyendo de algo peligroso, no me voy a poner a hacer la digestión. Entonces, el cuerpo funciona bien. Lo que pasa es que tenemos que trabajar esta parte o ver qué está pasando aquí para empezar a mandar señales a nuestro cuerpo de que no estamos en peligro, de que no pasa nada y poco a poco ir relajándolo y así que se active la otra parte, que es el sistema parasimpático, que sería el de reparación y el que permite por lo tanto, que hagamos una buena digestión correcta. Lo digo porque es un factor importante también a tener en cuenta, sobre todo en hipotiroidismo y enfermedades donde confluye, donde la parte psicológica y la parte de alimentación van muy de la mano. Entonces, respecto a... Esto, Ariadna, perdón, ¿cómo se hace? O ahora lo explicarás, entiendo. ¿Cómo se desactiva este sistema de alerta? ¿O hay alguna manera? Claro, cuando nosotras, por ejemplo, estamos con el sistema simpático activado, es decir, este sistema de alerta activado, necesitamos rebajarlo. Claro, pensemos, ¿no? Nuestro cuerpo está actuando como si tuviera un león delante, pero yo tengo que decirle, no tienes un león delante. Entonces, para hacerlo, aquí nos ayuda mucho el tema de la respiración, porque aunque no os deis cuenta, y por eso tomar conciencia es súper importante, tendemos, cuando estamos ansiosas, cuando estamos... o sea, sobre todo cuando estamos ansiosos, acelerar la respiración o acortarla. Es decir, cada una tendrá que ver, ¿no? Hay personas que entrecortan la respiración, hay personas que mantienen la respiración y se quedan sin respirar, hay personas que la aceleran, cada una también tiene sus estrategias, pero todo esto al final le dice al cuerpo que algo está pasando. De hecho, fijaros, ¿no? Si yo me encuentro el león, lo primero que hago es como, uy, ¿no? Me quedo como paralizada, ¿no? Y quizás la respiración se para no hacer ruido. Entonces, es importante que tomemos conciencia y que regularicemos esta respiración. Cuando yo estoy tranquila, respiro profundamente, estoy con una respiración fluida, constante. En cambio, cuando no lo estoy, no lo hago. Por lo tanto, la respiración será ya una parte muy importante. Pero sobre todo para mí siempre es tomar conciencia, porque si no soy consciente, difícilmente voy a poder respirar bien. Por lo tanto, respiremos bien, profundamente, y eso ya nos va a ayudar. Y sobre todo, démonos cuenta de qué está pasando en nuestro caso. Como decía Diana, aquí no estamos hablando de tips generales que van a funcionar para todo el mundo. Aquí hablamos de que cada una de nosotras pueda ponerse la lupa individual y pueda mirarse y decir, vale, me pasa esto, me pasa lo otro, o siento que lo que me está pasando tiene el origen en esto o en otro. Nunca podremos personalizar porque no os conocemos. Pero
vosotras mismas sois las que mejor os conocéis, ¿no? Y a partir de ahí poder ir al profesional indicado. Aquí, Entonces, quería decir, Ariadna, que efectivamente es súper interesante que menciones lo de la respiración, porque, o sea, yo digamos, es lo que aconsejo a gente que veo que tiene mucha ansiedad también, porque es verdad que la depresión se conecta a veces con el tema este de estar estresado en permanencia, y el problema es que no nos damos cuenta que estamos en esta carrera permanente en nuestra sociedad, y estás en permanencia con estas hormonas, la adrenalina, que va a crear ese sentimiento de alerta y estar en ese modo simpático. Y en realidad la única manera que tenemos nosotros de seres humanos de pasar del simpático así estrés a destresarnos, lo único que podemos controlar es la respiración, y con la respiración calmas el sistema nervioso, los latidos del corazón, y también permites, como tú bien dices, la absorción de nutrientes. Total. O sea que Total. hay gente que yo una cosa muy práctica que aconsejo se llama la coherencia cardíaca. Es algo, o sea, es una práctica de respiración que consiste en inhalar un cierto ritmo, exhalar a otro ritmo, porque como tú bien dices, Ariadna, el problema es que no nos damos ni cuenta que no respiramos bien. Sí, sí. Y a la gente le Es- cuesta inhalar, exhalar, y al final, claro, si no absorbes minerales, vitaminas, todo esto, o sea, no puedes tampoco producir todo lo que nos ayuda a digerir. También va a depender de Claro, esto. es que Entonces no absorbes, es realmente es como dice Ariadna, ¿no? O sea, si de repente, claro, nuestro cuerpo es como si estuviera delante de un león, ¿no? Si estuviéramos delante de un león, el cuerpo está poniendo toda su energía en sobrevivir. No la está prioridad es escapar, efectivamente. Entonces aquí bueno, yo aconsejo este método, lo quería mencionar porque es que es muy simple de aprender. Y es en plan 6, cuentas 6 en un cierto ritmo y después exhalas 6, inhalas 6, exhalas. No sé si tú lo usabas este método, pero digamos que es muy simple. Después están todos los métodos de respiración, yoga y tal que practicamos, creo las dos, pero claro, es más complejo. La coherencia cardíaca cualquier persona la puede hacer. Lo único que es un hábito, ¿no? Que a mis pacientes les cuesta a veces de decir, bueno, a ver... ¿Tú, Ariadna, recomiendas alguno en particular o... Claro, a nivel de respiración hay muchas técnicas de respiración, porque por ejemplo también existiría la parte de la respiración diafragmática, es decir, respirar y traer el aire hasta el diafragma, que es una respiración mucho más profunda. Y también en temas de ansiedad ayuda mucho el que centremos la mirada sobre todo en la parte no tanto de coger aire, es decir, no tanto de inspirar, sino de exhalar. Porque cuando exhalamos es como que tiene mayor potencia para relajar el cuerpo. Y yo también os diría que la respiración es un punto, pero que siempre lo más importante, por eso lo de analizar qué nos está ocurriendo, es ver qué es lo que está activando, porque recordemos que hablamos de un león, pero la realidad es que no está viendo un león. Entonces, ¿cuál es ese estímulo que a mí me está generando tal amenaza que me altera o me genera tanta ansiedad, ¿no? O me genera este estado de ánimo alterado. ¿Y por qué hablamos de ansiedad cuando hemos empezado con el tema del Blue Monday? Pues porque al final la ansiedad y la depresión van muy de la mano. De hecho, cuando yo sufro mucha ansiedad, muchas veces la tristeza, fijaros, ¿no? La tristeza también puede ir mucho de la mano con ostras, siento tal amenaza y vivo tan en alerta que llega un punto que mi cuerpo se queda en off. Es decir, mi cuerpo ya no puede más de tanta hiperalerta, mi mente tampoco, y realmente entro en un estado que es un estado de tristeza profunda por todo lo que me está pasando, que no sé cómo gestionar y que por lo tanto entro en lo que se llamaría una indefensión aprendida en psicología, que hablamos cuando ya de alguna forma no tomamos acción y entendemos que la situación es así, que no podemos hacer nada al respecto y que por lo tanto solo dejamos que pasen las cosas, ¿no? Y como que estamos en ese estado de off, de tristeza, ¿no? En casa, sin poder hacer nada, como si realmente hubiera llegado a un punto en el que ya no tengo un león, sino es una manada que me rodea y que yo simplemente puedo esperar allí mi momento, ¿no? Entonces, os pongo así un poco el símil porque entendamos que al final ansiedad y depresión van mucho de la mano.
Y antes, bueno, preguntabas tú, Diana, respecto a temas de, como de tips, de Sí. cosas importantes. Y Cosas lo que prácticas, ¿no? cosas prácticas. Lo que he dicho al principio, recordemos que la tristeza, o sea, la depresión sería una tristeza en intensidad muy alta y en una duración muy alta. Claro, es difícil que pueda desaparecer una tristeza permanente si quizás aquello que para mí sigue siendo una amenaza persiste. Y no solo pensemos en amenazas externas, sino también en amenazas internas. Aquí entraría autoexigencia, miedos que pueda tener, cada una verá, ¿no? Que se mueven dentro de cada una. Pero por eso lo más importante siempre es dejar que esta tristeza, o sea, escuchar el mensaje real de la tristeza. Me explico, darle espacio. Es decir, si siento que quiero llorar, permitirme llorar, porque ya de por sí llorar activa el sistema de reparación, el sistema parasimpático, relaja el cuerpo, por eso una cuando llora se siente como muy relajada, como un bebé, ¿no? Como si ahora ya pudieras dormir, Sí, ¿no? sí, Tranquilamente. aliviado. Sí. Exacto, te alivia. Entonces, fijaros que esto ya son estrategias del cuerpo que salen de forma automática, pero lo que pasa aquí es que a veces hay una contención activa nuestra de no lo hagas porque quizás no estoy delante de alguien, no quiero hacerlo o no me lo permito. Entonces, dar espacio a esta tristeza. ¿Por qué? Porque cuando damos espacio a la emoción, y eso lo podríamos llevar a cualquier otra emoción, podemos entender con mayor facilidad qué está pasando y cuándo está más presente o cuándo menos. Entonces, lo primero sería esto. Y yo pongo a veces un símil, y es que si tú coges un bote, o sea, imaginaros un vaso, este vaso, ¿vale? Con agua, y tú coges pintura y le tiras un color amarillo, ¿vale? Que es una emoción que has sentido, imaginaros que es, no sé, miedo, ¿vale? El amarillo ha sentido miedo, le tiras del amarillo. De golpe, has sentido otra cosa, o sea, felicidad, le tiras el verde, ¿no? Y vas tirando en el mismo vaso sin dar espacio a lo que vas sintiendo, al final este vaso de tantos colores y de tantas emociones que has sentido sin poder darle espacio, se acabarán convirtiendo en un color que suele ser, cuando mezclas muchos colores, un marrón negro, ¿no? Entonces, cuando tú ves esto, de golpe, cuando tú lo mires dirás, ¿y qué es lo que estoy sintiendo? ¿No? Es como, aquí hay una mezcla que no sé. Entonces, es normal que nosotras, cuando empecemos a dar espacio a la tristeza, veamos esto. Un vaso, que somos representados, o sea, esto nos representaría, por decirlo así, un vaso negro, marrón, en el que confluyen muchas cosas, pero que no entendemos nada. Entonces, de aquí también entra el trabajo terapéutico o el ir poco a poco y que nos demos tiempo para poder ir entendiendo qué colores conforman este vaso, por qué este vaso está lleno de agua hasta aquí, por qué estamos tan desbordadas. Y esto es un trabajo de paciencia, pero sobre todo que se empieza por este tip, que es permítete la respuesta de esta tristeza, primero de todo, y con eso ya vas a ganar mucho, que es empezar a entenderte y empezar a dejarte tu cuerpo, ¿no? Y que seas tú, porque al final la tristeza existe, o sea, te está estando en tu cuerpo, está en tu cuerpo. Entonces, esta sería una primera recomendación, porque es la base de todo. De hecho, con mis pacientes lo que hacemos es lo que sería un diario emocional, porque gran parte de los problemas nacen de que nadie nos ha enseñado a gestionar las emociones y que así como de forma natural puede ser que el cuerpo ya lo haga, tendemos mucho a no dejarnos, a generar ciertas contenciones de ciertas emociones, porque ya sea que en mi casa, ¿no? Con todo lo que he vivido a lo largo de mi vida, pues hay ciertas emociones en las que tengo ciertos conflictos que quizás no se me han permitido, o que, por ejemplo, en las mujeres, ¿no? En general la rabia se permite mucho menos que en los hombres, expresar ira o expresar, ¿no? Enfado. Entonces ya son emociones que quizás ya hay más contención o más tendencia. Entonces, ¿cómo dar espacio? Pues con mis pacientes hacemos esto, ¿no? Lo que sería explorar estas emociones, hacer como un registro, ¿vale? De la situación, porque la idea no es solo qué siento, sino también por qué siento esto. Entonces, muchas veces lo que hacemos ¿De dónde viene, no? claro, como empezar una exploración más profunda, lo que decíamos del vaso, ¿no? Pues vale, voy a empezar a ver qué hay dentro. Y para ello muchas veces lo que hacemos es un registro donde plasmamos lo que sería la situación, ¿no? Que, por ejemplo, hemos vivido, ¿vale? Pues me genera tristeza, hoy me ha generado tristeza, o me ha acentuado mi tristeza, esto. ¿Qué he sentido? He sentido esta emoción, o esto, ¿y dónde lo he sentido? Y después, ¿qué he pensado también? Ostras, pues mira, es que siempre estoy igual, es que no puede ser, ¿qué me he dicho a mí misma? Porque aquí la parte del cerebro también tiene mucho que ver.
y evidentemente un cerebro que no está también bien alimentado, ¿no? Un poco como decía Cristina, ¿no? Pues también afectará a mi capacidad para gestionar ciertas situaciones. Y además, ¿no? Aquí le sumaríamos, aparte de qué pienso, pues vale, ¿cómo he reaccionado? ¿Cuál ha sido mi conducta? Pues mira, pues mi conducta ha sido, me he quedado en casa y al final no he hecho aquello que me había propuesto, porque claro, es que siempre estoy igual y ya, pues lo que sea, ¿no? Y aquí después también planteamos todo lo que sería un plan, ¿no? De, vale, ¿qué puedo hacer a partir de ahora? O qué reflexiono, qué deja entrever esta situación y cómo la he gestionado de mí. Pues me cuesta gestionar eh, esta emoción, o cuando conecto con esto en estas situaciones que me invade una tristeza increíble. Sí que debo deciros que de hecho este recurso, o sea, lo he puesto en mi Instagram para que lo tengáis, porque quizás ahora explicado es como que me gustaría dibujaroslo, y por eso lo he dejado en mi Instagram para que lo tengáis y lo podáis descargar gratuitamente, porque al fin y al cabo, explicado, pues es difícil tomar apuntes, ¿no? Y ahí también pongo ejemplos y todo y os va a quedar súper claro. Y es algo que utilizamos sobre todo a nivel inicial, porque es una herramienta de autoconocimiento muy potente. Y porque al fin y al cabo lo primero es saber qué me pasa, porque yo misma soy la que me puedo analizar mejor y la que sé cómo reacciono, la que vivo conmigo y conmigo diariamente. Por eso siempre es tan importante tener una buena relación con nosotras, porque somos las que vamos a estar siempre con nosotras mismas. Y tener una relación de mejor amiga o tener una relación de mayor enemiga marcará también la diferencia, no solo en cómo absorbamos, no solo en cómo absorbamos los alimentos, sino también en nuestro estado de ánimo, en mil cosas. Entonces, trabajemos, ¿no? Esta relación Me ha con nosotras. parecido, es genial que lo hayas colgado en el Instagram, Ariadna, porque realmente, o sea, lo que decíamos, o sea, escucharse es como, parece una tontería, pero es la base tanto a nivel de psicología, tanto a nivel de nutrición, para entender lo que está pasando en el cuerpo. También es, o sea, los síntomas de hipotiroidismo realmente son la pequeña alarma de tu cuerpo que te está diciendo, oye, hay algo que no está bien aquí, ¿no? Claro, es que Diana, perdón, sí, perdón, te dejo acabar, Diana. que iba a decir que Diana, que Cristiana ahora te dejo paso y que, claro, a mí me parece como muy frío, ¿no? Muy poco adecuado dar unos tips, 5 tips de haz esto, haz lo otro, porque al Sí, final es totalmente impersonal. Lo que te vengo a decir es, o sea, escúchate, ¿vale? Porque debes tener una buena relación contigo misma y eso te va a ayudar a poder gestionar mejor tu enfermedad, a poder gestionar mejor tu vida, a vivir feliz, a estar bien. Entonces, con este diario emocional vas a poder hacer este trabajo, porque eso realmente sí que es una herramienta. Y también quiero decir que si tú haces ese trabajo y ves que nacen cosas que no sabes cómo gestionar o que necesitas un acompañamiento, aquí estamos para eso también. Lo digo porque sí. también tenemos una tendencia muy grande a que nos cueste pedir ayuda o en general el perfil psicológico, ¿no? de problemas de hipotiroidismo y de tiroides es yo puedo con todo. Yo puedo con todo, yo me lo hago todo, yo me hago mi dieta, yo me hago, ¿no? Me hago la terapia, yo hago conmigo todo y con los demás también se lo hago todo. Entonces, como que paremos y digamos, vale, quizás no puedo llegar a esto o el precio que pagaría por llegar a esto es demasiado, porque por poder somos humanos, podemos hacer cosas increíbles, pero claro, también pagamos un precio. Es decir, vale, Sí. quizás yo puedo estar, no sé, haciéndome la dieta yo misma, pero claro, eso me supone sentirme súper perdida, sentirme ansiosa porque ahora no sé si esto lo tengo que bajar o no, entonces como Sí, que un llegamos. poco el rol de unas mentoras o un acompañamiento, ¿no? También quería añadir una cosa a nivel del diario que comentas, ¿no? Del recurso, ¿no? Hemos hablado que la tristeza, ¿no? Has dicho que los dos factores que hay que ir teniendo en cuenta es la intensidad y la duración, ¿no? Que entonces si vas apuntando, oye, pues yo qué sé, vas diciendo, vale, me he sentido triste en este momento, ¿por qué? Claro, Etcétera, ¿no? claro, es que esto en el diario, ay, Sí, perdona, no, dale, dale. en el diario lo interesante, ¿no? Es que al final hacemos un registro. Cuando hablamos de registro quiere decir que yo pongo pues el día y la hora y eso también me puede permitir ver,
¿no? Pues imagínate, ¿no? Pues justo ha sido post comida de, no sé, una comida que realmente no me ayuda o me promueve esta tristeza. Pues esto ya lo puedo tener en cuenta. O justo ha pasado este conflicto y justo después ha pasado esto. Por otro lado, la parte emocional apuntamos la intensidad de la emoción, porque al fin y al cabo no es lo mismo sentir una tristeza de 0 a 10, ¿no? Una tristeza 4 con una tristeza 10. ¿Qué ha pasado aquí? ¿No? ¿Qué ha De pasado hecho, aquí? sí. Dime. Aquí No, quería, perdona Diana, dale, pero es que quería dale, justo decir que hay gente que nos está enviando preguntas que sí estoy mirando, o sea, que no os preocupéis, que ya sí, al contestaremos final, al sí, de hecho, final. Y lo siento que contestaremos. no, como aún no domino bien todo esto, no sé cómo contestar en live, por eso que lo Sí. haremos luego. El, Y después quería retomar el tema de escucharse, porque para mí es muy importante entender que a veces no es porque en las analíticas te parece que están bien los parámetros, pero a veces las analíticas no son bastante detalladas. Y entonces muchas veces te miran la TSH y como mucho la T4. Y eso ocurre de manera muy frecuente, desgraciadamente. Y hay que insistir en pedir más analíticas, porque ¿qué pasa? Que, como he dicho antes, la hormona T4, la que produce mayoritariamente la tiroides al 80%, y la que vienen de tus pastillas de hormonas tiroideas de sustitución, son hormonas inactivas. La hormona activa es la T3. Entonces, si no se te mira en las analíticas sanguíneas la T3 libre, a veces se observa, porque hay que entender bien que las hormonas tiroideas activan las células de todo el cuerpo. Todas las células del cuerpo tienen receptores para la T3, la hormona tiroidea activa, no la inactiva. Entonces, a nivel cerebral, ¿qué pasa? Que hoy en día se está hablando en los estudios científicos de hipotiroidismo cerebral. ¿Por qué? Porque puede que te llegue por la sangre la T4, la hormona inactiva, pero que a nivel cerebral no se active y que entonces tengas una depresión debido a esa falta de activación de hormonas tiroideas. o sea, Y entonces, y es muy aquí interesante este es punto. muy importante entender que por eso es tan importante escuchar sus síntomas. Y por eso, bueno, en nuestra web tenemos un artículo del blog donde hemos hablado de, no hay muchos artículos porque llevamos un año publicando cosas, sobre todo en Instagram, pero lo que quería es explicar bien todas estas series de síntomas que puedes sentir y que son muchos muy poco conocidos. En general solo conocemos unos cuantos, pero en Sí, realidad esto del hipotiroidismo a nivel cerebral puede que tú, a nivel analíticas, parece que estés bien, pero que estés de depresión sí. o con un estado de ánimo bajo, porque no se te están activando bien las hormonas tiroideas. Entonces, por eso es importante, como decía Ariadna, para prevención de que no degenerar más en tristeza, en depresión, ya aprender a escucharse, súper importante, porque ya cuando empiezas a detectar, uy, estoy de bajón, ya llevo 2 semanas de bajón, uy, ya llevo un mes, Sí. o me siento muy, muy poco motivada. Entonces, ahí, bueno, yo a nivel de alimentación, también creo que hay un factor un poco psicológico de decir, cuando tú estás dando a tu cuerpo alimentos nutritivos, o sea, frutas, vegetales, verduras, estás poniendo una prioridad en eso. Estás poniendo tiempo en pasar tiempo en la cocina y no comprar procesado, porque es mucho más fácil meter algo en el microondas, pero claro, no te estás alimentando bien. Cuando tú tomas la decisión de cuidarte, aunque estés mal a nivel de ánimo, yo personalmente creo que en esos momentos estás dando una señal a tu cuerpo, a tus células, de que las quieres y que quieres darles lo mejor para que Igual vayan que mejor. cuando, o sea, realmente es como todo, ¿no? O sea, si tú estás tomándote el tiempo, pues, de comprar verdura fresca, etcétera, o incluso, pues, hacer un diario donde estás escribiendo, ¿no? Oye, me encuentro Exacto. así, estás indicando a tu cuerpo en plan, oye, te quiero y quiero que te mejores, en plan, estoy apostando por ti. No sé lo que Que piensas tú, perdona, que es verdad que le preguntaría a no Ariadna yo está directamente, muy bien. pero el tema de darse amor de esa manera, para Claro. mí es súper importante
importante porque es decir, bueno, aunque esté fatal, tirar para adelante y poco a poco las cosas irán mejor, pero y hacer ese esfuerzo, porque muchas veces cuando estamos más de bajón vamos a caer en procesados, en azúcar, en todos estos alimentos, bueno, Nutellas, galletas, cosas de estas, que nos dan una satisfacción a corto plazo, pero que a largo plazo pues inflama el cuerpo, empeora nuestro hipotiroidismo, empeora entonces ese hipotiroidismo cerebral. O sea que aquí te dejo comentar, Ariadna, el tema este. Yo quería decir, ¿no? Cuando decías lo de al final estamos nutriendo nuestras células y nuestro cuerpo, yo te añadiría también que nos estamos nutriendo también a nosotras, ¿no? El estado estamos nutriendo, porque tenemos la balanza de autocuidado, estamos poniendo más peso en la balanza de me estoy cuidando, me estoy dando importancia y me estoy dando valor. Y de alguna manera estoy empezando a darme eso que siento que me va bien, me empiezo a dar prioridad, algo que, por ejemplo, con el hipotiroidismo, algo que pasa es que de golpe la enfermedad me hace parar, nunca me he parado porque quizás siempre he estado para los demás, he estado para otras cosas, y de golpe yo estoy en el centro. Y aquí a veces surge cierta incomodidad. Por eso el hipotiroidismo muchas veces es una oportunidad para ver cosas que antes también estaban, pero que quizás no había querido ver o no me había parado, ¿no? Entonces, sin duda, claro, esta rueda que comentabas a nivel alimentario me recuerda un poco también a la rueda de la tristeza, ¿vale? Cuando estamos hablando de estados de ánimo depresivo o cuando estoy especialmente triste, ¿no? Empiezas con una rueda en la que muchas veces busco tener ganas de hacer cosas para empezar a hacer cosas, ¿no? Es decir, o por ejemplo, busco estar bien para empezar a hacer cosas que me hacen estar bien. Exacto. Llevándolo a la alimentación, busco empezar a encontrarme bien del hipotiroidismo para entonces a partir de ahora cuidarme bien y empezar a comer mejor. Cuando al fin y al cabo es quizás no tendré ganas de comer mejor o quizás no tendré ganas de salir o quizás no tendré ganas de hacer cosas que siento que me irían bien, pero justamente hacerlo rompe con este círculo vicioso en el que cada vez que vuelvo a empezar la rueda voy de alguna manera sintiéndome peor, porque eso es lo que ocurre, ¿no? Por ejemplo, en temas en depresión o en un estado de ánimo bajo, ¿no? Vale, no tengo ganas de hacer cosas, entonces no las hago. Como no las hago, me siento mal. Como me siento mal, aún hago menos cosas. Como aún hago menos cosas, aún menos ganas tengo de hacer cosas. Entonces, claro, empiezo una rueda en la que acabo quizás estando en la cama sin salir. Y lo mismo pasa con la alimentación. Es decir, como he comido esa Nutella, es igual. O sea, pues ya sigo comiendo. Claro, pero como sigo comiendo Nutella me siento mal. Como me siento tan mal es igual, pues como más, porque ya sí, ¿no? Entonces entramos en esas ruedas. Y absorbes cada vez peor, claro, y más inflamación, más... Aquí quería solo... Perdona, Diana, voy a justo porque la gente, cuando yo hablo de inflamación, estoy hablando de una inflamación de bajo grado generada por nuestra alimentación en general occidental. Y que desgraciadamente es súper, o sea, la tentación es enorme porque es súper adictivo, o sea, la composición de todos estos alimentos procesados, claro, nos dan, o sea, nuestro cerebro no está previsto para eso, para tanto azúcar, tanta grasa. Yo creo que genéticamente aún estamos muy cerca del hombre de Cromañón y claro, cuando tienes tanto azúcar, que era tan difícil tener en esa época, o las grasas, pues el cerebro se cree que hay que usar eso como reserva, pero no para nuestro cerebro. Nuestro estado de ánimo nos crea pues esa microinflamación y cuando tenemos una tiroiditis de Hashimoto, el problema es que ya por crear anticuerpos contra nuestro cuerpo, ya estamos generando una inflamación. Entonces hay que vigilar doblemente nuestra alimentación en esos casos. Y aquí algo súper importante que me parece genial que comentes, el tema de la rueda. O sea, nosotras en Reactiva tu Tiroides insistimos muchísimo sobre el tema de ir pasito a pasito, porque si no, es lo que tú dices, ¿no? Dices, quiero una vida más sana, vale, me voy a poner a correr para estar mejor de ánimo, porque sé que el deporte va bien. Sí, pero si estás fatal, al final, cuando viene el momento de ir a correr, no lo haces. Entonces es mejor empezar diciendo, bueno, me voy a poner como meta de cada día por lo menos caminar media hora. Que sería lo que serían tareas, o sea, objetivos. Exacto. Asumir realistas para mi situación actual.
Y cuando decías, Cris, quería añadir una Sí, cosa, sí, ¿no? sí. Primero de todo, que cuando hablamos de grasas, que pensemos en que hablamos de lo que serían las grasas que no son saludables. Y las Exacto. grasas al final son necesarias para nuestro cuerpo, y cuando hablamos de grasas no saludables serían pues aceites refinados, todas esas grasas que vienen de productos procesados. Yo a veces hablo de que pensemos en qué es lo que, o sea, en los alimentos que entendemos. Es decir, tú entiendes lo que es una lechuga, tú entiendes lo que son pues estos alimentos, los identificas cuando piensas en ellos. Pero en cambio, cuando tú lees cosas y dices, esto no sé qué es o de dónde viene, pues ya puedes entender que por ahí seguramente la industria ha puesto de su mano para poner un producto que quizás no es del todo saludable. Aún así, quiero decir que tengamos en cuenta la flexibilidad. Es decir, es súper Sí, importante flexibilizar. No pasa nada si yo hay momentos en el que no como lo que siento que necesitaría. El arte también implica, o sea, el arte de comer también implica saber flexibilizar y saber quizás a veces decir, mira, pues ahora mismo me apetece comerme este Nutella un poco porque me apetece y eso a mí me da la paz que necesito para seguir con mi proceso, para seguir con mis pasitos. Porque si no, a veces lo que pasa es que entramos en tal exigencia que tiramos todo lo demás. Es decir, que estamos comiendo perfecto, a la perfección, pero de todo lo demás, a nivel mental estamos fatal porque vivimos con una ansiedad constante con la comida, empezamos a relacionarnos mal con los alimentos. Y lo digo Sí. porque así, de personas con diagnósticos de enfermedades diversas que tienen que llevar una alimentación X o Y o que empiezan con ciertas restricciones alimentarias y en ese momento empiezan a tener una relación con la comida desde la ansiedad y desde un malestar tan grande, y yo misma también lo hablo desde mi propia experiencia de no haber tenido problemas en cuanto a la comida, con ciertas dietas muy restrictivas recomendadas por profesionales, que esto está bien, o sea, es decir, está bien que tú recomiendes esto, pero como decimos, tenemos que ser capaces de mirarnos y ver en qué situación estamos y qué necesitamos. Quizás para una persona llevar esa dieta la lleva perfectamente, pero quizás para mí ahora mismo estoy en un momento de mucha ansiedad por el motivo que sea y necesito darme estos espacios de quizás no comer a la perfección. Entonces, sobre Exacto. todo, lo que decíamos, comprendamos en qué estamos cada una y qué necesitamos. Utilicemos el sentido común. El sentido común no es lo que te digan los demás, es lo que tú conoces de ti misma y lo que tú sabes que se está moviendo en ti. Aunque te lo digas el profesional, tú necesitas decir, vale, yo soy capaz de llevar esto, o ahora es mi momento, o ahora quizás necesito parar esa dieta y ahora comer un poco lo que voy sintiendo que mi cuerpo también tolera bien. Sí. Porque alimento que me recomiendo no quiere decir alimento que me vaya a sentar bien. Quizás mi cuerpo no lo tolera ahora, o quizás a mí es que me aburre comer cada día lechuga. Y entonces lo veo Chicas, si os parece, está súper interesante la conversación. Son las 8, ¿vale? Lo digo para tener tiempo de responder preguntas. perfecto. Me ha encantado lo último que has dicho, Ariadna. De hecho, nosotras tenemos un ebook en nuestro perfil sobre perder peso cuando padeces de hipotiroidismo, bueno, regular tu peso. Y de hecho muchos estudios demuestran que cuando haces una dieta súper restrictiva, al cabo del poco tiempo sueles incluso ganar más peso y es precisamente por esto, porque le pones en un estrés a tu cuerpo que De hecho, tampoco tiene sentido. el estrés este genera lo que hablábamos de antes, de que el cuerpo se pone en un estado de estrés, o sea, se pone en ese simpático, o sea, el nivel Alerta. sistema nervioso que va a bloquear la pérdida de peso, además, o sea, Sí, y aquí pues pues estás concluyendo, ¿no, Diana? Entonces te dejo sí, acabar. súper, no, súper interesante. Me ha encantado. Voy a decir un par de cosas que me han encantado. El tema de la rueda me ha parecido muy interesante. De hecho, mi psicóloga siempre, yo qué sé, que cuando he estado más triste y tal, digo, es que no me apetece arreglarme. Dice, eso es cuando te tienes que arreglar. O sea, el día que tú te levantas y dices, es que me quedaría en pijama todo el día y no me voy a duchar o lo que sea, dices, no, me voy a duchar y me voy a poner guapa y voy a quedar con una amiga porque ahí es cuando realmente es interesante, ¿no? Y entonces, bueno, primero de todo agradeceros a las dos estar aquí y para la gente que nos está escuchando, si quieren contactar con vosotras, si quieren saber más, Ariadna, ¿cómo contactan contigo?
Bueno, primero de todo quería decirte que mientras decías esto de tu psicóloga que te decía, ostras, es cuando más lo tienes que hacer, cuando menos ganas tienes de hacerlo es cuando más lo tienes que hacer. Aquí entra la parte de que a veces necesitamos que alguien externo nos dé ese empujón, que quizás Total. nosotros no sabemos darnos en ese momento y que ya habrá otros momentos en nuestra vida en las que nos podamos dar ese empujón. De hecho, yo siempre hablo de que la terapia o el acompañamiento psicológico no es algo para estar siempre, ni mucho menos, porque la idea es que tú tienes que tener tus herramientas y tienes que establecer tal relación contigo que no te haga falta. O en todo caso, que si quieres, sea desde ese lugar de, ay, pues me apetece no ir porque me va bien, porque así pues también lo comento o me guían, ¿no? Pero también es esto, el acompañamiento psicológico está para esos momentos en los que quizás yo no me sé dar ese empujón y que Sí. necesito que alguien externo me dé esa visión o me dé esa mano. Entonces, ¿cómo contactarnos? Nosotros, desde Comprende tu Tiroides, somos un equipo de psicólogas que acompañamos a personas con hipotiroidismo, con problemas de tiroides y al final también estamos abiertas a cualquier persona que conecte con nuestras formas de hacer, ¿vale? Para nosotras es muy importante, uno, que no te sientas sola, incomprendida ni juzgada, porque de hecho aquí no te vas a encontrar así, y porque es algo que yo sentí en su momento y que yo no quiero que nadie sienta, ¿no? De alguna forma es decirte, estamos aquí para ti, ¿vale? Puedes preguntarnos lo que sea y puedes ir a mi perfil de Comprende tu tiroides, ahí tienes toda la información, puedes enviarme un mensaje, puedes descargarte este diario emocional que tengo colgado para ti, que de hecho ahí también te podrás inscribir a la newsletter que voy a empezar ahora, o sea, será algo nuevo y voy a ir compartiendo información de calidad, aparte de lo que ya comparto en Instagram. Entonces, simplemente decirte que bienvenida, que estarás bienvenida a la comunidad de Comprende tu Tiroides y que aquí para lo que tú necesites y sobre todo, que si necesitas ayuda, aquí estamos. Y si no somos nosotros, donde sea, pero sobre todo, ves si lo necesitas. Sí. Lo más importante es dar el Apóyate. paso. Es dar el paso, apóyate, porque quizás necesitas que alguien te diga desde fuera, oye, venga, vístete y sal. O Sí. mira, vamos a hacer este ejercicio para ver qué relación estás teniendo con tu enfermedad, o para ver cómo te estás relacionando con la comida, o para ver cuál es el origen de tu ansiedad. Evidentemente, el recurso del diario emocional te va a ayudar, sin duda, pero nunca es igual de personalizado como lo sería hacer terapia. Y aquí es lo que hemos dicho desde el principio. Yo, Claro, al final una campaña. yo diría incluso, Ariadna, no sé si estás de acuerdo, que el diario es como el primer paso para ver dónde estás y entonces decir, ostras, pues quizás me iría bien un poco de apoyo, ¿no? Sin duda, y para que puedas hacer ya trabajo, Sí, porque a mí, bueno, a mí me encanta trabajar con tareas, ¿no? Entre sesiones y todo. Y para mí, el acompañamiento psicológico pasa porque yo te doy la manita, sí, pero tú caminas, sí, ¿no? Entonces, total. tú vas a tener la responsabilidad de escucharte, de dar espacio, que te vamos a apoyar al máximo y vas a tenernos ahí con nuestra calidez a tu lado, pero tú vas a tener que caminar, ¿no? Porque al Exacto. fin y al cabo, ¿por qué? Yo no te voy a mover las piernas, porque tú tienes que aprender a caminar para así que yo pueda dejarte de la mano y que tú sigas caminando, que ese es el objetivo de la terapia al final. Exacto. Que tú estés lo mejor posible, en el menor tiempo posible y que de alguna forma tú puedas llevar tu vida y ser Súper, pues feliz. Así muchas que gracias, Ariadna. Ya todas supongo que ya iréis a ver el recurso y cualquier cosa contactáis con Ariadna para el tema psicológico. Y Cris, en tu caso, ¿cómo pueden contactar contigo? Pues en nuestra cuenta Reactiva tu Tiroides, en nuestra cuenta Instagram, también tenemos en la bio una sección de recursos gratuitos, o sea que también proponemos una newsletter donde así pues es una manera de mantenernos al corriente de todo lo que publicamos y la información que compartimos. Y después, bueno, tenéis que yo quería volver un poco a lo que ha dicho Ariadna, pero que efectivamente me parece muy importante el tema de la flexibilidad, pero que para mí lo interesante es decir que cuando tú en tu alimentación reemplazas, estás comiendo mucho bueno, al final no hay sitio para tanto malo, digamos, tantas cosas. O sea, si tú, por ejemplo, detectas que es la hora de la merienda, lo peor, porque ahí te cuesta mucho no comerte una Nutella, un chocolate con Nutella o historias de estas. A ver, la historia también efectivamente es que yo
o sea, como acompañante en tu cambio alimenticio, lo que hago es también ayudarte a elegir opciones más sanas, pero que te dan placer, y ir Exacto. etapa por etapa. Entonces, a ver, la Nutella, el problema es que es ultra procesada, entonces mucho azúcar. Entonces lo que te voy a aconsejar, pues hacerte una Nutella casera con tu pasta tu crema de avellana, con tu cacao 80% y con un azúcar pues muy mínimo. Y De Un hecho, no, snack saludable, ¿no? la que hace Chris está sí, y estupenda. hay La un verdad, poco de Receta. y un poco de aceite de coco también. Pero bueno, que todo eso para ya te decir, daremos un poco Es ahí. aceite de coco, grasa saludable, que es lo que decíamos, ¿no? entonces, Como grasa saludable. en realidad cuando hablo de grasas es muy importante el equilibrio entre las diferentes grasas, pero es verdad que una de las pocas cosas que habría que prohibir completamente son las grasas industriales ultraprocesadas, como son, por ejemplo, las grasas transhidrogenadas a base de aceite vegetales, que claro, en la etiqueta suena bien porque es aceite vegetal, pero detrás pone hidrogenado parcialmente. Esto, el cuerpo no sabe qué hacer de ello y inflama el cuerpo. Entonces, el resto de las grasas es una cuestión de equilibrio, o sea, hace falta aportes de todo. Sí. Pero como hemos dicho al principio, en general nuestra dieta falta de omega 3, o sea, por eso. Y lo que quería hablar, porque es verdad que he querido resumir mucho lo de los aportes de alimentos, o sea, a nivel de alimentación, pero es súper importante también hacer una diferencia entre prevención y por eso lo de importancia de escucharse. Sí. Cuando tú ya vas detectando que estás con ese estado de humor bajo desde hace un tiempo, tratar de ayudar también, como decía, dándote amor así con tu alimentación, dedicándote tiempo. Ahí estamos en la prevención para evitar ir a peor, Sí. pero cuando ya estás mal, también hay que pensar que ayudar el cuerpo a bajar esa inflamación que te crea el estado de depresión, de ansiedad, va a ser importante también. O sea, que la dieta también entra. Y está demostrado ahora, hoy en día, hay plantas, o sea, está la fitoterapia, la micronutrición con minerales, oligonutrientes, todas estas cosas, pueden ayudar realmente también en estado ya cuando estás, digamos, ya mal. Y un tema gratuito y fantástico de hacer para regular mejor todas estas hormonas de bienestar es la luz. Sí. O sea, parece básico, es súper básico, pero por la mañana cuando te despiertas, exponerte a la luz te ayuda a producir la dopamina. Comer proteína por la mañana te va a ayudar a producir esa dopamina, la hormona que te da ganas de hacer cosas, te sube el estado de ánimo. Y el ejercicio físico también, por ejemplo. Y físico, claro, hay muchos elementos, porque aquí en esta charla nos hemos focalizado sobre nutrición, psicología, pero podríamos estar charlando 3 horas, pero aquí en temas de neurotransmisores es gracioso también ver que hay una conexión entre luz, cómo se produce tu alimentación, o sea, digamos, los bloques de construcción, cómo se usan en el cuerpo. Aportar proteína en la mañana va a ayudar a tener mejor ánimo. Sin embargo, por la noche en la cena, mejor no tomar proteína para dormir mejor. Bueno, hay todo este tema de cronobiología Sí. que bueno, aquí ya no entro más porque ya son las 8:10 y que vamos a contestar a preguntas, pero pero que efectivamente gracias, la alimentación y también la fitoterapia puede ayudar a niveles Vale. más avanzados también de depresión, tristeza, ansiedad. O sea, realmente hay soluciones hoy en día disponibles. Lo que pasa es que, claro, no estamos hablando de medicamentos, estamos hablando de alternativas para cuando aún hay manera de actuar por otras vías que por medicamentos y fármacos químicos. Chicos, os voy a interrumpir básicamente para garantizar contestar las preguntas, pero gracias a las dos porque creo que ha sido una charla, de hecho hemos recibido excelente información, gracias, o sea que realmente gracias a las dos porque ha sido súper interesante. Entonces vamos a pasar a las preguntas, ¿vale? Vale. En esta charla hemos hablado bastante de la importancia de controlar las analíticas. Entonces, nos preguntan, ¿cada cuánto hay que controlar los valores en sangre? ¿Tenéis alguna
recomendación. Si quieres, Chris, si puedes contestar en un minuto y Ariadna, si quieres añadir. A ver, depende de nuevo del caso y depende Vale. si te han detectado hace mucho o poco el hipotiroidismo, pero normalmente te tendrían que controlar cada 6 meses y de nuevo las analíticas, como decía, que vayan más allá de la TSH y T4. O sea, hay que tener analíticas más aprofundizadas, o sea, para realmente ver muchos más parámetros y también a nivel de cuando hablo de nutrientes. Por ejemplo, el hierro, puedes tener una deficiencia de hierro y tener, por culpa de eso, que no se te produzcan bien las hormonas tiroideas y tampoco todos estos neurotransmisores que influyen en nuestro estado de humor. O sea, que también está el hierro, el zinc, todos estos elementos. De hecho, quería destacar que Chris es nutriterapeuta, que entonces ella lo que hace es que cuando mira las analíticas, mira los nutrientes, en qué estado están, cómo los absorbes y si hace falta, pues ajustar la dieta o si hace falta suplementos, ¿no? Que esto es súper interesante. ¿Tú, Sí. Ariadna, quieres añadir algo más a nivel Claro. de analíticas? Yo diría básicamente, uno, coherencia, es decir, si yo me encuentro bien, que me miren la analítica o las hormonas tiroideas cada 6 meses estaría bien. Si yo, por ejemplo, no me siento bien, ¿no? O depende, si tengo mutua y quizás me pueden mirarlo más a menudo, pues, y me está bien a mí también, pues mejor, ¿no? Es decir, cuando más control o cuando, pues mejor. Si me encuentro mal, pues evidentemente que sea cada 3 meses o a ver qué temporalidad te pueden dar. Por otro lado, hablamos de panel tiroideo, lo que decía Cristina. Normalmente te miran TSH y T4 libre. Sería interesante que te pudieran mirar TSH, T4 libre, T3 libre también, la total de las dos también. Después también la parte de los anticuerpos, es decir, anticuerpos TPO, anticuerpos TG también del tiroglobulino. Y claro, esto en caso de que tengas hipotiroidismo. Después, es lo que decimos, cuanto más completo, mejor el panel tiroideo. Si ves que te están mirando muy poco, pues intenta insistir. Si no es posible, pues ver, ¿no? Lo que decimos, al final, si te llevas con una profesional, pues también va a poderte recomendar, o hasta la propia profesional quizás, ¿no? Pedirte una analítica. Aquí yo quería destacar que hay hay muchos nutrientes que tenemos donde hay deficiencia, y el hecho de tener deficiencia hace que no se puedan activar bien las hormonas tiroideas, que no se puedan producir bien. O sea, hay personas que por falta de yodo, y hay muchísima gente que tiene deficiencias de yodo, pues no consiguen producir bastantes hormonas tiroideas. Sí. Entonces, por eso el panel de analíticas tendría que incluir, para mí también, pues las orinas, o sea, el yodo en orina de 24 horas para ver cómo tienes tú el yodo, María el zinc, o sea, selenio también, sí, completamente. claro, todos estos nutrientes que influyen, como decía, en la activación de las hormonas tiroideas, pero desgraciadamente se miran poco. Pero, por ejemplo, el hierro, que es algo muy común de tener anemia y a veces con el hipotiroidismo tener reglas abundantes, empeora aún más la anemia y empeoras tu hipotiroidismo y es una cadena sin fin de... Genial, o sea que... pues, gracias bueno, a las dos. Ahora, Ariadna, pregunta una pregunta tenías. para ti y luego, Chris, si quieres añadir algo. ¿Es posible que mi miedo al avión se haya desarrollado por el hipotiroidismo? Claro, aquí entraríamos en, no me conozco tu caso en concreto, pero yo soy partidaria de que al final lo que nos pasa es consecuencia de muchas cosas, de un conjunto de cosas. De hecho, cuando hablamos de enfermedad, de hipotiroidismo mismo, también hablamos de esto, de que hay muchos factores que confluyen. Confluye la genética, confluye el estrés, confluye pues cómo está mi sistema digestivo, todo suma a quizás desarrollar esa enfermedad. Entonces, cuando tú me hablas de miedo al avión, te diría, ostras, difícilmente quizás te diría que es hipotiroidismo igual a miedo al avión, porque si fuera así, acción-reacción, hablaríamos de que todas las personas que tienen hipotiroidismo desarrollarían miedo al avión. Y entonces que tú lo hayas desarrollado quiere decir que hay factores en tu caso o hay cosas que están influenciando o que se han movido en ti para llegar a este miedo acentuado al avión. Que evidentemente, si tienes hipotiroidismo, ¿qué puede pasar, no? Pues que tendríamos que ver cómo estás tú con este hipotiroidismo. Es decir,
tienes mucha presencia de ansiedad, el hipotiroidismo en sí, es decir, tener la enfermedad te ha generado mucho estrés, mucha ansiedad. ¿Cómo te sientes tú con este hipotiroidismo? Lo digo porque a veces cuando tenemos el diagnóstico, por ejemplo, se puede generar un aumento de la ansiedad o un aumento del malestar emocional. ¿Por qué? Porque el propio diagnóstico ya implica un duelo de salud, por ejemplo, o sea, estaba bien y ahora de golpe tengo una enfermedad. De golpe, yo qué sé, siento mucha fatiga y antes me sentía muy enérgico. Entonces, te diría, mírate con lupa, ¿qué ha pasado en tu vida? Y si tú relacionas el hipotiroidismo con el miedo, o sea, que desde el hipotiroidismo empezó tu miedo al avión, hazte una línea, ¿no? De decir, vale, diagnóstico, aquí empieza mi miedo al avión. ¿Qué más estaba sucediendo en ese momento? ¿O qué estaba pasando justo antes? Y en todo caso, si tu miedo al avión te está incapacitando, pues evidentemente llévate con un profesional para que pueda ver qué está pasando con este miedo y para poder, en este caso, rebajar toda la anticipación que generamos, porque al final es miedo a, ¿no? Tengo miedo al avión porque anticipo que pueda tener un accidente, que pueda morirme, no sé, aquí entraríamos en el miedo real que se esconde detrás, que muchas veces va ligado al miedo que quizás el diagnóstico me ha conectado. Y os pongo un ejemplo, a veces si yo tengo el diagnóstico me conecto, depende de cómo haya sido mi diagnóstico, con el miedo a morirme, o el miedo a estar enfermo, o el miedo, y esto me lleva a que situaciones o cosas que antes quizás yo sobrellevaba bien, de golpe empiece a no sobrellevar bien, porque justo también existe en estos lugares el mismo ingrediente, ese miedo a morir. Pues Sí. quizás si tengo el hipotiroidismo, empiezo a tener más miedo a, pues yo que sé, alimentarme mal, porque me han dicho que este alimento me va a llevar a... No sé. Sí, sí. Eso, tenerlo en cuenta. Pues súper interesante. Ahora, Cris, esto es como más físico, pero quizás las dos podéis... quisiera preguntar si el zumbido en los oídos es un síntoma del Creo que hipotiroidismo. esta persona habla de los acufenos. ¿Vale? Yo lo que quisiera decir es que, o sea, en principio no es un síntoma de hipotiroidismo, pero lo que, como aquí hay mucha gente que nos está siguiendo hoy en este live, que vayáis a ver nuestra web, el blog, en nuestro blog, detallado realmente lo máximo posible el tema de los síntomas de hipotiroidismo. Y ahí tenéis toda una lista bastante detallada que no solo toma en cuenta esos síntomas típicos, y para ello tenéis que ir a reactivatutiroides.com en la parte blog, y ahí está publicada toda esta lista de síntomas. Pero, o sea, los acufenos, si es eso, yo no le veo relación, o sea, nunca he visto en los estudios científicos una relación directa entre hipotiroidismo y acufenos. Después, lo que he visto en las preguntas también, Diana, es el tema de las analíticas, es cada cuánto hay que controlar y qué tipo de analíticas. Lo que, por eso os aconsejo de inscribiros en nuestro newsletter, porque esto es un tema que vamos a publicar en el blog también, la lista de estos nutrientes. O sea, así estaréis al corriente de todo lo que publicamos. Y Diana, he visto, perdón, porque Tranquilo, Ariadna, yo tú, lo estoy controlando, Cris? O sea, ya estoy... Ariadna, Entonces, tú hay... de los acufenos, ¿tú has oído algo del tema, de una relación con el Que hipotiroidismo? esté relacionado, no directamente. Sí que es verdad que el tema de los acúfenos sí que, o sea, directamente con tiroides no. Pero yo a esa persona, si realmente está sufriendo esto, como siempre, que vaya al médico de referencia y que pueda mirar exactamente qué está pasando. Eh, y en todo caso, claro, trabajar, no el malestar, que es que, claro, es muy general. No sabemos en Sería mirar concreto. el caso concreto, ¿no? Es que hay muchísimos síntomas con el Sí, porque hipotiroidismo, o sea, hay muchos afecta efectos, o a... sea, Esto lo decimos bastante, ¿no? Que se- afecta a todas las o células del sea, cuerpo. ralentiza el hecho de no tener un buen funcionamiento de las hormonas tiroideas, ralentiza, pues puede ralentizar diferentes partes del cuerpo, pero como decía, a veces puede que te funcione bien el cuerpo, pero no, o sea, que tengas un hipotiroidismo cerebral porque no se te activan bien las hormonas tiroideas en la
células cerebrales, o sea, en los neuronas. Y que al final hay Pero, cosas que no vamos a saber. Es decir, recordemos que o sea, estamos en el ahora y que seguramente a años vista descubrirán muchas nuevas cosas y que al fin y al cabo yo siempre hablo de que cada enfermedad es única y aunque tú tengas el mismo diagnóstico que la persona de al lado, nunca será el mismo. Nunca, o sea, tu gestión será diferente, cómo afecte tu cuerpo será diferente. O sea, si estamos hablando de que ahora mismo se están muriendo no sé cuántas mil células y que en teoría ahora soy diferente a de aquí un segundo más, pues podemos entender la complejidad de todo. Por lo Sí, del tanto, cuerpo. claro, quizás más adelante sí que se ve que está relacionado. Pero Sí. de primeras no hay, parece ser, ¿no? Por lo que yo tampoco he escuchado, por lo tanto, no, sería mirarlo, en todo caso. Voy a acabar con dos preguntas. Una para Cris, pero seguro que puedes aportar también a Ariadna, es ¿qué antioxidantes recomiendas? eh, es que el tema de los antioxidantes es muy personal. Hay que realmente, o sea, no hay que pasarse tampoco, o sea, no hay que tomar cualquier complemento, por favor, no compréis de cualquier, o sea, no os automediquéis con suplementos, sobre todo que hay que saber elegirlos bien y claro, cuando hablamos de antioxidantes es, pues, te estás parando la oxidación de algo y hay que entender que en realidad el cuerpo usa la oxidación, las células inmunes usan sistemas de oxidación para matar virus, bacterias, o sea que es un equilibrio muy fino entre oxidación, antioxidante. Y por eso hay que mirar analíticas, hay que ver realmente cómo comes. Entonces, el tema antioxidantes es demasiado delicado. Aquí lo Pero que diría es María Triana, que nos ha preguntado esta pregunta, es si hay algún antioxidante en concreto que quieres que investiguemos, no dudes en escribírnoslo y te daremos unas pautas a tener en cuenta. aquí, Diana, el La, problema es realmente, o sea, hay que mirar, o sea, yo hago un acompañamiento así, personalizado, miramos cómo comes, miramos tu dieta, miramos qué es lo que falta, entonces podemos aportar un antioxidante. Después depende, tienes dolores articulares o no, claro. tienes una inflamación intestinal o no, pues vamos a apoyar con algunos antioxidantes más que otros. Y después o sea, la base va a ser la alimentación. ¿Dónde conseguir antioxidantes? Primero en tu alimentación variada, o sea, cuanto más colores, más variedad de antioxidantes. Entonces también por eso es muy importante pues ese diálogo que tenemos en las consultas privadas para ver cómo comes. ¿Estás comiendo variado o siempre comes la verdura roja o verde? O sea, habría. Me acaban de diagnosticar con hipotiroidismo subclínico. No necesito tratamiento todavía. ¿Puedo conseguir revertirlo con la alimentación, hábitos saludables y no tomar medicación y encontrarme bien? A ver qué opináis. Si quieres empezar, o Ariadna o Cris, como queráis. ¿Tiene que ser un mini debate o como veáis? Yo creo que no hay debate aquí porque de nuevo estamos hablando de un caso muy particular. Tendría que ver tus analíticas, ver si realmente tienes un panel de analíticas bastante extendido, ver cómo comes, tu dieta, ver los anticuerpos, si hay, o sea, hay muchos parámetros y lo que sí que quería decir es que efectivamente por falta de nutrientes, como decía, por falta de yodo y de proteína, puede que no produzcas bastantes hormonas tiroideas. Por falta de cofactores de nutrientes como el hierro, zinc, selenio, bueno, toda esta serie de nutrientes que ayudan a activar las hormonas, puede que no se te estén activando las hormonas y que por eso no tengas bien los niveles de hormona O sea, activa. yo para mí, Cris, perdón por Sí, sí. interrumpirte, pero veo que al menos a nivel nutrición estoy oyendo un O sí. sea, Depende depende del del caso, caso. pero puede ser un sí. Claro, es que no puedo contestar desgraciadamente a esta persona que pregunta, porque me hace falta mucho más elementos, pero efectivamente otro elemento muy importante, la higiene de vida. He hablado o sea, a nivel de presión y tal, y estado de ánimo es importante exponerse para producir la vitamina D, si no hay vitamina D, suplementarse, pero también para activar la producción de los diferentes neurotransmisores como la serotonina
la hormona del bienestar, la dopamina, la hormona de recompensa, pues todo esto hace falta luz, deporte para oxigenarse, hace falta, o sea, es verdad que la higiene de vida es muy importante y después para regular el estrés, que hemos hablado, aprender a digerir, de hacer o sea, respirar, todo esto va a ser muy importante. O Las sea, personas de para estrés, mí es o sea, estás siendo cauta, Cris, pero yo lo que veo es que es un sí más o menos de nutrición si se ve el caso de- y se pueden conseguir herramientas que depende, o sea, realmente, de nuevo, es muy importante trabajar mano a mano con los médicos y que ellos hagan las analíticas adecuadas y ajustar todo junto. Hay que realmente ver caso por caso. O sea, sí que se puede, hay gente que sí que se recupera efectivamente con la higiene de vida y y la cambios alimentación. alimenticios, pero no ¿Tú, todos. Ariadna, qué opinión tienes? Vale, yo quería decir varias cosas. Para empezar, ¿no? En cuanto al hipotiroidismo subclínico, ¿vale? Porque recibo muchos mensajes de, ostras, tengo hipotiroidismo subclínico, aún no me han dado medicación, o es como que no tengo el diagnóstico. Entonces, cuando hablamos de un hipotiroidismo subclínico, quiere decir que a nivel de hormonas tiroideas o sea, nos encontramos aún dentro del rango que el rango de la analítica considera normal, entendiendo normal como lo que la mayoría de la población tiene, y que por lo tanto se entiende que nuestro cuerpo no está padeciendo el hipotiroidismo, ¿vale? Pero la realidad es que ya hay una afectación porque ya hay una tiroides que está ralentizada o que no está funcionando de forma eficiente. Entonces, por eso muchas veces yo puedo tener hipotiroidismo subclínico y puedo encontrarme fatal. Y a veces voy al médico y me dice, no, es como que todo está bien. Entonces, tengamos en cuenta que con la visión que también yo intento transmitir de que el hipotiroidismo es una oportunidad de transformación, si yo estoy en un hipotiroidismo subclínico, quiere decir que la tiroides aún está funcionando, que me encuentro dentro de los rangos de normalidad que establece la analítica, que aquí ya podríamos entrar en si son los idóneos o no, porque eso ya ocurre también con el tema de la TSH, que se da como rango normal una TSH en rango que en verdad ya no está funcionando bien. Entonces, como tomémoslo como una oportunidad, ¿vale? Para ver qué está pasando, pero sobre todo te diría, ya está ocurriendo algo en tu cuerpo y de alguna forma ya hay inflamación, ya hay cosas que seguramente puedes estar haciendo. De hecho, quiero deciros que a veces hasta se habla de que cuando tú tienes el diagnóstico de hipotiroidismo, hasta 10 años antes, toda esta enfermedad se ha estado como preparando, ¿no? Es decir, que tu cuerpo ya ha estado tiroiditis Hashimoto. teniendo... O sea, realmente, Exacto. como no se miran los anticuerpos, exacto, es decir, se es solo habla... una vez que ya has llegado a niveles muy elevados, que entonces se dan cuenta que hay un problema. O sea, Claro. suele ser así, pero ya es... Claro, es ha decir, pasado muchos años. ay, perdona, Cris, perdona, que es que os voy viendo, que se habla de que los anticuerpos tiroideos que no se miran en las analíticas normalmente, sino que solo se mira la TSH y ya están activos o ya están presentes hasta 10 años antes de tener el diagnóstico porque la TSH está afectada. Por lo tanto, ¿qué quiere decir eso? Que es súper importante que nos miren todo, porque yo puede ser que tenga la TSH normal y que no tenga un diagnóstico de hipotiroidismo, pero que en cambio cuando me miren los anticuerpos vean que están ahí, y si están ahí quiere decir que si pasa el tiempo, que esto es como poco a poco, si pasa el tiempo acabes teniendo, ¿no? O sea, teniendo este diagnóstico. Y por otro lado, cuando hablaba, ¿no? Recogiendo la pregunta de, ostras, ¿lo puedo revertir con la alimentación, con los hábitos? Cuando hablamos de la enfermedad, muchas veces hablamos de negativizar anticuerpos. Entonces, entendemos que la enfermedad está estancada. Es decir, si parto de autoinmunidad, ¿vale? Es decir, si parto de que mi sistema autoinmune está atacando mi tiroides, entiendo que cuando yo negativizo, es decir, los anticuerpos están a cero, la tiroides no está recibiendo el ataque de mis anticuerpos y por lo tanto está como en stand-by. Sí. Aún así, si yo ya tengo cierta afectación o he tenido activados los anticuerpos o ya tengo un hipotiroidismo subclínico, quiere decir que mi cuerpo, sea como sea, ya ha disparado esta primera bala y por lo tanto es muy fácil que vuelva a dispararse. Entonces,
Sí que con la alimentación, con los hábitos podemos mejorar muchas cosas, pero tengamos en cuenta y que ya tenemos cierta predisposición porque nuestro cuerpo ya tiene memoria de esto, ya ha memorizado en cierta manera que la tiroides, ¿no? Puede ser un enemigo. Por lo tanto, bueno, eso sería un poco lo que dejo sobre la mesa, ¿no? Porque son Sobre cosas la que me mesa. pueden llevar en la cuenta, ¿no? Y que me gustaría deciros. Y además que el tema y sobre todo lo más importante es que nos encontremos bien. Es decir, lo más importante es que pueda llevar una vida en la que sea feliz, que esté bien, ¿vale? No nos obsesionemos con los números, con que si tengo que llegar a 0 de anticuerpos, con que si me tengo que quitar ya de encima el diagnóstico del hipotiroidismo. Se puede vivir bien con hipotiroidismo. Al final, eso es lo más importante, la calidad de vida que tengas, no la analítica, no si ahora tienes el hipotiroidismo, si te han dicho que es hipotiroidismo subclínico o es esto o es lo otro. Lo más importante es cómo te encuentras, cómo te sientes tú con cómo te estás cuidando y eso, que estés bien, al fin y al Sí. cabo. Aquí quería Eh, justo comentar que en el caso de tiroiditis de Hashimoto, efectivamente, como he comentado en la charla, en esos casos ya estás en un estado de inflamación, ya solo por tener esa enfermedad autoinmune. O sea que efectivamente se puede mejorar mucho el tema de los síntomas adoptando pues una dieta que va a ser antiinflamatoria. Entonces, efectivamente, son cosas que pueden ayudar, pero de nuevo, repito, pues hay que ir al caso por caso y ver un sí. poco Vamos a hacer la última pregunta que nos ha entrado. Es para Chris, si puedes contestar en un minuto y luego hacemos un pequeño resumen de los puntos importantes, ¿vale? Cuando no tienes tiroides y tomas Eutirox, ¿es importante controlar la alimentación? ¿O se tiene que controlar la alimentación? Pues también lo he comentado en la charla que lo que hay en el Eutirox y lo que hay, o sea, es una hormona tiroidea inactiva, está de reserva para producir hormonas activas, la T3. Esa activación se hace pues gracias a toda una serie de nutrientes y que desgraciadamente cuando tienes hipotiroidismo puede que los absorbas mal, puede que tu dieta no aporte bastante, o sea que efectivamente la respuesta sí es que cuando no tienes ya tiroides tendrás que vigilar aún más, porque quiere decir que tus hormonas activas no vienen ni de tu tiroides, vienen únicamente de la activación de tus hormonas de sustitución. Genial. O sea que ahí, claro, a nivel genético también hay cosas que ahora hoy en día se pueden analizar. Hay gente que va a activar mejor o peor las hormonas tiroideas, inactivas. Pero entonces, o sea, la respuesta de nuevo es sí, y depende de tu genética, va a ser aún más importante vigilar la alimentación y aportar lo que haga falta para la activación. También pensar que en esta charla estamos hablando de nutrición y psicología, Sí, o sea, a nivel de salud mental y también salud física, creo que tanto la nutrición como tener una salud mental buena es algo que te va a ayudar de por vida. O sea, quiero decir, creo que en todas las fases de tu vida tienes que cuidar la alimentación y tienes que desarrollar tu salud mental para estar fuerte también. Claro, lo que comentas es súper importante porque si no parece que, ostras, si mi cuerpo pues quizás hace bien la transformación, ya no hace falta que cuide. Al final son hábitos de salud. Tú al final lo que quieres es vivir lo mejor posible y con la mayor calidad de vida el tiempo que estés aquí. Porque al final la cuestión no es vivir muchos años, la cuestión es que los años que estés viviendo vivas con calidad de vida. Entonces, para tener calidad de vida, ya solo llevar buenos hábitos de salud, tener una buena relación contigo misma, tener unos buenos hábitos en términos generales, ya te va a dar una calidad de vida que sin ellos no vas a tener. Entonces, procuremos utilizar esa coherencia de queremos vivir bien. Por lo tanto, lo mejor siempre será incorporar eso. Y de hecho ya es significativo que si nuestro cuerpo no es capaz de transformar de T4 a T3 bien, ya quiere decir que de alguna forma no le estoy ayudando. Entonces intentemos ayudarnos lo máximo posible en todos los sentidos. Y eso, como que tengamos esta mirada de calidad de vida sobre todo y aprovechándole la T4 y T3,
en cuanto a, recordemos que el Eutirox, que es la pastilla, o Solsin, ¿vale? Que es la otra parte como en gotas, estamos hablando de T4, lo que decía, T4 es la hormona tiroidea inactiva. Nuestro cuerpo necesita pasarla a T3 para hacerla activa. Entonces, esto también es importante porque cuando nos miran la analítica, muchas veces nos miran solo T4. Si tú solo miras T4, puede ser que estés en rango de T4, es decir, que tengas una T4 normal, pero esa T4 está, o sea, solo estamos viendo la parte inactiva. Quizás la parte activa, la parte de la T3, no está en rango. En rango quiere decir que no lo estoy pudiendo utilizar. Lo digo para que lo tengáis en cuenta también, ¿vale? Exacto. Pues muchas gracias a las dos. Sé que han entrado un par de preguntas más. Lo que os propongo es que si nos podéis mandar esas preguntas por Instagram, os las contestaremos. Lo digo para no alargar a todo el mundo el directo. Yo me voy con, primero de todo, que es muy importante a nivel médico controlarse, ¿no? Idealmente cada 6 meses, pero dependiendo del caso, más o menos. También pedir un cuadro completo de analíticas es muy importante, teniendo en cuenta el tema de nutrientes. Aquí, Cris, has mencionado el tema del blog, ¿no? Que estén atentos y de la newsletter para recibir este tipo de información. Luego hemos hablado del tema de escucharse, ¿no? La importancia de escucharse. Ariadna ha mencionado que la tristeza, cuando se traspasa a depresión, los dos principales factores es el tema de la intensidad y la frecuencia, ¿no? Y proponías, Ariadna, un recurso que es el recurso del diario emocional, que lo has compartido en tu perfil. Entonces, esto es una herramienta que te permitirá ayudar a escucharte, ¿no? Y luego, ¿qué más? Tomar acción, ¿no? O sea, al final, lo de que si tú te levantas y no te apetece cuidarte, la manera de cambiar este patrón es coger y tomar el impulso de ponerte guapa, de ducharte, de arreglarte, etcétera. Es una buena comida sana. Una comida de comer bien, ¿no? De hacer Y si mini no actos. puedes, pedir ayuda. Si no puedes, Y al final no es tan fácil como, no, pues sal y ya está, ¿no? Es como si realmente no puedes o sientes que ahora no es tu momento, que estás desbordada, por eso hay los profesionales especializados. Por eso estamos aquí, justamente, ¿no? Porque sentimos y entendemos que es necesario dar este espacio. Exacto. Y que nosotras mismas, yo misma, también voy a mi psicóloga. Exacto. O sea, que al final es una cosa de salud mental y de salud en general. Exacto. Entonces, lo que decíamos, tomar acción, y si vemos que nos cuesta tomar acción, a pesar de que sabemos que nos ayudaría, pedir ayuda. En este caso tenemos dos grandes profesionales, Cris a nivel de nutrición y Ariadna a nivel de psicología, y ya sabéis dónde encontrarlas en Instagram. Así que muchas gracias a las dos y nada, cualquier pregunta nos las enviáis y las contestaremos. Pues gracias a todas. Jordi pregunta que si queda grabado. Sí que se quedará grabado y estará en nuestros perfiles, así que no dudéis en echarle un vistazo. Bueno, muchas gracias. Todo lo que Genial. No, Mariano. Un besito a todos y a todas y muchas gracias por estar aquí. Buenas tardes. No olvidéis en enviar las preguntas a nuestras cuentas. Exacto. Para las personas que no han recibido respuestas. Genial. Hasta pronto. Gracias. Hasta luego.